Muy buenos días, estamos contentos de estar un domingo más aquí, un domingo más reunidos en su nombre. ¿Quién está contento? Yo estoy contento, hermana, Ay, porque como usted dice, tenemos la oportunidad de poder Amén. estar nuevamente acá adorando a nuestro Dios, de poder celebrar las bendiciones que Dios nos da cada semana, y pues hoy estamos reunidos todos como familia celebrando a nuestro Dios. Amén. Ese es el día que hizo el Señor para bendecirnos. Yo me gozo en esta palabra y me gozo en cada palabra que Dios nos da, y este día celebramos a nuestro Dios, celebramos a nuestro Cristo. Bienvenido, Miguel, Eduardo, hermano Enrique. Estamos contentos todos. Pónganse de pie porque el Rey de la Gloria está entrando. El Rey de la Gloria está en este lugar y está ahí en tu casita. Invita a quien está ahí contigo, tu familia, abrázala, alégrate con él, con ella, alégrate y juntos alabemos a nuestro Dios. Vamos a levantar una ofrenda, un altar de adoración a nuestro Rey, al único, al que está sentado en el trono, a nuestro Jesús, al Hijo de Dios. Entonces, prepárate. Vamos a adorar a nuestro Rey, contentos, con gozo, alegrando nuestro corazón y llevando un olor fragante al Rey de Reyes. Amén, Miguel. Amén, podemos orar a nuestro Amén, Dios. amén, así es. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana, Dios. Te damos la bienvenida a esta transmisión. Te damos la bienvenida a este servicio, Padre, que hacemos completamente para ti, Dios. Queremos alabarte y adorarte, Padre, por tu magnificencia, por tu amor y por tu gran poder, Señor. Te damos la gloria y te adoramos porque tú vives, oh Rey. Somos libres de danzar a nuestro Rey, libres de levantar nuestras manos. Mi alma a Cristo rescató. Mi alma a Cristo rescató. Mi pecado Él cubrió. Mi pecado Él cubrió. Mi dolor Él lo sanó. Mi dolor Él lo sanó. Levantaré bandera, la muerte conquistó. Mi Cristo vive en mi corazón. Mi Cristo vive, la muerte Él venció. Libre soy porque mi Cristo vive, Él es mi salvación. Mi Cristo vive, la autoridad me dio. Libre soy porque mi Cristo vive. Nuestro Rey vive, nuestro Dios, Cristo, y a Él honramos, a Él levantamos olor fragante. Mi alma a Cristo rescató. Mi alma a Cristo rescató. Mi pecado Él cubrió. Pecado Él cubrió. Mi dolor Él lo sanó. Mi dolor Él lo Levantaré bandera, la muerte conquistó. Mi Cristo vive, mi Cristo vive, la muerte Él venció. Libre soy porque mi Cristo vive, Él es mi salvación. Mi Cristo vive, la autoridad me dio. Libre soy porque mi Cristo vive, Él es mi salvación. Mi Cristo vive, libre soy porque mi Cristo vive, Él es mi salvación. Mi Cristo vive, la autoridad me dio. Y libre soy porque mi Cristo vive. Yeah. Vamos a ver cómo le alaban esas percusiones.
soy porque mi Cristo vive, Él es mi salvación, mi Cristo vive, la autoridad de Dios. Y libre soy porque mi Cristo vive, la muerte en Él venció, mi Cristo vive, salvación. Y libre soy porque mi Cristo vive, Él es mi salvación, mi Cristo vive, autoridad de Dios. Y libre soy porque mi Cristo vive. Te adoramos, Rey. Amén. Seguimos adorando al Rey. Levanta tus manos. Dánzale ahí al Señor. Nuestro Dios reina. Nuestro Dios reina. Y a Él es toda la gloria, toda la honra. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Espíritu Santo de Dios, te mueves con poder. Gracias. Gracias por tu presencia. Te adoramos. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste el mundo pecador por tu gran amor. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero enaltecer. Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Levanta tu voz, dale gloria al único digno. Siempre exaltaré. Dile digno, digno, digno. Levanta tus manos. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Tu corazón, levántalo, Solo tú eres levanta tu digno, corazón, solo tú ese eres altar de digno, adoración solo tú eres al único digno. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Ay, digno, solo tú eres digno, solo
Grande y poderoso Dios. Gracias. Gracias, Señor. No podemos expresar, Señor, con palabras la gratitud que hay en nuestro corazón. Pero podemos, Señor, levantar, Señor, este corazón. Tu iglesia te adora. Tu iglesia está agradecida por esa cruz, por esa sangre derramada. Ahí, Señor, se cumplió tu plan, la redención eterna. Divino Señor, amado de nuestro corazón, recibe el honor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, por tus manos clavadas por mí. Me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, que en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, por tus manos clavadas por mí. Me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón.
Gloria a Dios. Un día más, este domingo precioso, 11 de abril del 2021. Que la obra poderosa de Dios para este día que Él preparó desde antes de la fundación del mundo, se haga realidad en la vida de cada familia y de cada persona que hoy pone su corazón y toda su vida delante de Dios. Estamos hoy contentos y ¿cómo les fue de la semana pasada, de la Semana Santa? Espero que hayan estado en familia, que hayan estado contentos, que hayan estado hablando sobre la importancia que tiene la vida de Dios. Hijos espirituales, más que hijos biológicos o naturales. De manera que entonces vamos a gozarnos hoy en Dios. Gracias por las alabanzas, por la adoración, por el recordar en estos días la muerte y la resurrección, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga a todos, a todo aquel que clame a Él, Dios lo bendiga grandemente. Esa es la oración que tenemos en nuestros corazones. Diga conmigo ahí donde está de su hogar: hoy santificamos este día y este momento en los lugares celestiales, en la presencia de Dios. Y recibimos la sabiduría que viene del cielo y la gracia que Dios envía. Y somos portadores hoy en el nombre de Jesús de esta gracia y la extendemos sobre toda esta nación, sobre todas las naciones y sobre todo aquel que clame y reciba hoy a Jesucristo como su Salvador personal. Amén. Bien, el domingo 4 de abril platicábamos y escudriñábamos la palabra de Dios en el libro de Romanos. Antes de empezar con el libro de Romanos, quisiera que juntos pudiéramos dar gracias a Dios por las sanidades que Dios está obrando en su iglesia. La oración de fe está siendo una fuerza que está trayendo bendición grande para todas las personas. Gracias a Dios porque hoy podemos darle gracias a Dios por las sanidades de hermanos en la congregación. Sí, así como también damos gracias a Dios por las personas que en fe y en gracia partieron a la presencia de Dios, como nuestro hermano Jesús Pérez Macías. Damos gracias a Dios también por la sanidad de la familia de nuestro hermano Amílcar, ¿verdad? De él, de Mónica, de su hija, y que han sido rescatados de ese virus que es el coronavirus. Pero también damos gracias a Dios porque está en franca recuperación nuestro hermano René López y Gaby, su esposa. Y estamos contentos y agradecidos con Dios. También nuestro hermano José Luis Pérez se está fortaleciendo en sus bronquios y vamos a dar gracias. Y yo creo que hay muchas más personas que están recibiendo bendición de lo alto y muchas más que necesitan la oración de la iglesia, la oración de fe de la iglesia. Y diga conmigo: Señor, gracias por las sanidades y gracias por la sanidad que hoy obras desde los niños antes en el vientre hasta los más grandes. Hoy el poder sanador y de restauración de Dios opera en ellos para gloria tuya, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias también porque podemos hoy estar en tu presencia y recibir de ti alimento espiritual, alimento para nuestras vidas, ¿verdad? Que nos permita estar fortalecidos en Dios. El tema que Dios tiene para nosotros en este día, porque los temas y la palabra de Dios es revelada, ¿verdad?, a su iglesia, y la iglesia es el mensajero de ese mensaje que Dios envía. Y yo hoy junto con ustedes y todos los que estamos trabajando para que usted tenga esta oportunidad de escuchar este mensaje, reconocemos que el mensaje es de Dios, la revelación es del Espíritu Santo en su vida
y hará la obra para la cual Él la envía a su corazón. Y esta es la fe y la confianza que tenemos en este Dios maravilloso. El domingo pasado decíamos en el libro de Romanos, ¿verdad? Capítulo 1, versos 16, 17 y 18, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá, tendrá vida y vivirá. Y el 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que reprimen la verdad con la injusticia. Amado hermano, no nos avergoncemos jamás del evangelio. Prediquemos la palabra de Dios como una experiencia viva en nuestras vidas, no como una doctrina ni como algo escrito solamente, sino algo que Dios ha hecho profundamente en nuestros corazones. Y este evangelio de la verdad y de la revelación de Dios, ¿verdad?, es poder para salvación a las personas que están cerca de usted, empezando por su casa y los que están cerca de usted. Ese es el propósito de Dios, ¿verdad? Y dice que el evangelio lo que hace es que revela, ¿verdad?, la justicia de Dios. Se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Porque dice que es importante, porque el justo, dice, por la fe tendrá vida. Pero también dice el 18, la ira de Dios se revela desde el cielo. Y lo veíamos el domingo pasado y veíamos bien claro lo que Dios está diciendo en su palabra. Y Dios está diciendo que salvar a los creyentes no solo de ser condenados por Dios, salvar a los creyentes no solamente de la perdición eterna, sino también de su vida natural y de su yo que está entronizado en la carne, para que sean, mediante el poder del Espíritu de Dios y de la vida de Cristo, sean santificados, transformados y edificados, ¿verdad?, en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Qué maravilloso es el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros decíamos que la palabra de Dios dice que con ver el universo, con ver el cielo, las estrellas, el sol, podemos darnos cuenta que hay un Dios todopoderoso, ¿verdad? Y si yo le preguntara a usted, ¿cuáles son las características, 3 características principales del universo? Y pudiéramos decir, a pesar de que hay millones y millones y millones de galaxias y que vivimos en una vida láctea, y que tenemos un sistema planetario y los planetas giran alrededor del Sol y lo gigantesco que es este planeta, ¿verdad? Pudiéramos decir que la característica del universo, número 1, es que es luz. Podemos ver mediante telescopios más allá porque hay luz. Si no hubiera luz, entonces estuviera en plena oscuridad. Aunque en el universo existen hoyos negros que todavía no alcanzamos a ver como humanos que hay adentro de ellos. Pero la luz es la principal característica. Y después de la luz, ¿verdad?, tenemos nosotros que el universo tiene que ver con movimiento. O sea, luz para que hay en todo el universo. Y luego esa luz, ¿verdad?, viene a través de movimiento. Y este movimiento, ¿verdad?, lo podemos ver. El sol en una forma elíptica se está moviendo siempre y con él todos los planetas y así todo el universo. Tiene movimiento, tiene vida. Luz, vida y movimiento. Dígalo conmigo de su hogar. Luz, vida y movimiento. La vida cristiana, la vida del hombre, también como el universo, ¿verdad?, en una dimensión mayor, porque el salmista dice: ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria, el hijo del hombre para que lo visites? Porque lo hiciste, ¿verdad?, poco mayor que los ángeles. O sea, quiero decirle que también en el hombre podemos ver, lo más importante que hay en una persona es ver que la luz de Dios en esa persona. Y este es el evangelio que predicamos. Traer la luz de la verdad a la vida de una persona, iluminar su mente
iluminar su corazón y todo su ser para que haya una bendición grande de Dios en ello. Luz. Y la luz trae, ¿qué? Vida. Una nueva vida en Cristo Jesús. Así como el universo es luz, vida y acción, también nosotros somos luz, vida y movimiento, acción. Pero la acción no es un moverse solamente, sino es movernos conforme a la vida de Dios en nosotros y el propósito de Dios y la obra que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo que fuéramos. Qué maravilloso es esto. Cuando podemos comprender que todo el universo, todas las galaxias, todo lo que está en el universo forman uno solo que se llama universo. De la misma manera, los hombres y mujeres que han recibido a Jesucristo tienen que ser confinados en uno solo, que es Cristo. Y la revelación más grande de la creación, en su tiempo Dios creó el universo y sigue creando el universo. Pero dice que el misterio escondido por los siglos de los siglos es dado a conocer hoy por medio de Jesucristo, la iglesia. Dios estableció, formó y creó la iglesia. ¿Para qué? Para que todos los cristianos, así como en el universo hay miles y millones de galaxias, hay miles y millones de cristianos, pero hay un solo Dios, una sola iglesia, una sola fe, un mismo Dios para todos. Y esto nos hace entender que la obra que Dios está haciendo hoy es a través de la iglesia. ¿Y qué está haciendo la iglesia hoy? ¿Verdad? Llevando el evangelio poderoso de la verdad para poder que se puedan unir a un cuerpo de Cristo, la iglesia, y podamos vivir como hijos de Dios. Y por eso hoy podemos ponerle un título posiblemente a esta plática, a esta obra de Dios en nosotros, esta palabra: la acción salvadora que la vida de Cristo nos da. Nos da una acción que salva, que nos libera, que nos saca del mundo y de la corrupción del mundo y nos lleva a una dimensión eterna, una vida eterna en Dios. Gracias a Dios por esa maravillosa oportunidad. Amados hermanos, me quedé muy impresionado. Hace 2 días vi una situación donde un personaje de México, de la política, el principal de la política de México, ¿verdad? Unas personas se acercaron para orar por esta persona y eran unos jóvenes ahí que no sé, de manera improvisada estaban orando y pusieron manos sobre él y en el nombre de Jesucristo empezaron a orar por él, pero dijeron una frase que me llamó mucho la atención. Este joven que estaba orando junto con otros dijo: hoy declaramos que el reino de Dios se establece por la vida de este hombre en nuestra nación. Este hombre va a establecer el reino de Dios en nuestra nación y lo declaramos y lo bendecimos. Digo yo, ¿quién les dijo eso? ¿Dónde está en la palabra de Dios que un hombre, usted o yo, podemos ser nosotros los precursores del reino de los cielos aquí en México o en nuestra casa? La palabra de Dios dice que la iglesia, que es Jesucristo, está llamada a establecer el reino de Dios, no una persona. Cuando una persona habla de esa manera, ni conoce a Dios, ni conoce la palabra de Dios, ni es guiado por el Espíritu de Dios, es guiado por sus emociones. Amado hermano, usted debe de tener claro junto conmigo que el reino de los cielos se establece a través de la iglesia. Por eso debemos estar unidos en amor a esa iglesia maravillosa y vivir el cuerpo de Cristo, así como el universo es uno solo y tiene luz, vida y acción. Así también nosotros tenemos luz, vida y acción y nos movemos en esa gracia, en esa maravillosa gracia. Gracias a Dios por su iglesia. Gracias a Dios porque Dios creó su iglesia. Y de esta manera nosotros podemos participar de lo que Dios es, de lo que Dios hace. El reino de los cielos se establece a través de la iglesia. Amado hermano, usted no puede abrir una iglesia nada más porque se le ocurrió. La iglesia es una institución establecida por Dios y tiene un orden y tiene un respeto a los ancianos de una iglesia, a los diáconos de una iglesia, a los miembros del cuerpo de Cristo, porque es una obra de Dios. Qué lástima que en los medios salga una cosa así que no tiene nada que ver con el reino de Dios,
no es a través de los hombres. De manera que entonces nosotros veíamos la importancia que tiene que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la ira de Dios estaba sobre el pecado de los hombres. Y la ira de Dios consumía a las personas, porque la ira de Dios, ¿verdad?, era no sobre personas, sino por el pecado que representaban esas personas. Pero ahora la ira de Dios revelada desde el cielo contra la impiedad, ahora podemos nosotros, por la gracia que Dios nos dio en Cristo Jesús, que la justicia de Dios se revele por fe, para ser salvos de su ira y vivir en paz. La paz de Dios viene por la fe en la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? Que Cristo con su vida pagó por el pecado de todos nosotros. Y sin haber hecho nada nosotros, sino recibiendo por fe eso que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ahora nosotros podemos tener esa gracia, la justicia de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? ¿De obras? ¿Por medio de lo que hacemos? No, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vivir en Cristo, por Cristo y para Cristo. Esta es la obra que Dios tiene para todos nosotros. Y diga conmigo, amén, amén. De manera que entonces podemos ir reconociendo esta palabra maravillosa de verdad. Y podemos ir juntos, ¿verdad?, ahí al capítulo 3, en el verso 23, la palabra de Dios dice, Romanos 3, 21, 22, 23 en adelante dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, porque todos han pecado y carecen de la gloria de Dios. Qué tremendo es esto. Dice que el universo, cuando volteamos a ver las estrellas, el sol, la luna, la naturaleza, dice, cuentan que la gloria de Dios. Pero cuando las personas ven hacia la iglesia, no van a ver solamente la gloria de Dios, sino la expresión de la vida de Dios. El universo no puede expresar la vida de Dios. Solamente el ser humano, por la gracia que Dios le dio, puede expresar la vida de Dios por la fe. Cristo viviendo a través de nuestras vidas, a través de la vida de la iglesia y de la unidad en la fe. Y esto es maravilloso, amado hermano, ¿verdad? Cuando decimos que una planta, ¿verdad?, expresa la gloria de Dios, ¿verdad?, le da gloria a Dios, ¿verdad?, por los atributos de Dios, por su poder, por su omnisciencia, por su, ¿verdad?, por esas características, porque es todopoderoso, porque es creador de todas las cosas. Y esto nos hace que nuestra conciencia, antes de recibir a Jesucristo, nos pueda llevar a reconocer que hay un Dios en el cual tenemos que caminar correctamente. Pero cuando el evangelio nos es predicado, entonces comprendemos que es la vida de Cristo en nosotros ahora. Dios nos hizo a su imagen y semejanza para poder que Él viviera y se expresara a través de cada uno de nosotros. Pero Él lo determinó que esto sea a través de Jesucristo. Y Jesucristo vino, ¿verdad?, y está a la diestra del Padre. De manera que entonces de dos maneras podemos expresar la vida de Cristo: por la fe. Número uno, en la presencia de Dios, en los lugares celestiales, como podemos estar hoy, estamos hoy por gracia, trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y la otra es en su casa, en su iglesia miniatura que está ahí, y en todos los que están viendo este programa, que es la iglesia. En la iglesia podemos experimentar la vida, el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y podemos hacer las obras que Dios tiene y expresar a ese Dios, y que se haga visible, que la luz de Él brille en usted, en su familia, en sus hijos. Este es el mejor evangelio, es el mejor testimonio que podemos tener todos nosotros, ¿verdad? De manera que entonces dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente
por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Qué maravillosas palabras. Cuando el hombre se dispone a escuchar, a conocer a Dios, a amar a Dios, cuando dispone su corazón y considera que Dios para él es el tesoro más grande sobre todo el universo y la vida, Él hace que la fe, Dios hace que la fe sea generada en la persona. Si usted está ahorita viendo este mensaje, está oyendo esta palabra que viene del cielo, si usted pone atención, si usted le pone deseos de conocer y usted pone una acción y a su mente la pone en orden, no deje que su mente se vaya para otro lado. Su mente debe estar atenta a la palabra de Dios, y cuando usted hace esto, entonces le es dada fe, se le genera fe, la capacidad así para creer en Jesucristo como el Salvador del mundo, para creer que Cristo puede traer sanidad para usted en estos momentos, para creer que Dios puede traer orden divina a su familia y a todas las relaciones entre ustedes. Usted tiene que necesitar esta fe, porque la justicia de Dios se manifiesta por medio de la fe. De esta manera, Dios en Cristo Jesús llega a ser la fe que hay en usted. Y esto es lo que puede usted hacerlo creer. La fe de Dios viene a usted y usted puede creer en Cristo. Y al creer en Cristo, usted recibe los beneficios de esta bendición tan grande. Es maravilloso poder caminar juntos. Cuando dice que la justificación es la acción de Dios por medio de la cual Él aprueba su vida y la vida mía. Somos justificados por la fe. Él aprueba que la vida de Cristo sea nuestra vida, y de esta manera tengamos acceso a Él, a lo celestial y a la obra maravillosa de Dios. Por medio de esta gran bendición de la fe, la gente conforme a su norma de justicia no puede hacer esto basándose en sus obras. Necesita redención. ¿Qué es la palabra redención? Redención de Cristo. ¿Y cómo redime Cristo, verdad? Mediante la fe en la obra sustitutoria de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el precio de nuestros pecados para poder ser declarados por Dios justos, libres. Esta es la verdad. Redimir es volver a comprar a cierto precio. Cuando nos redimió, pagó el precio. ¿Y cuál fue el precio que pagó? Eso es lo que predicamos, la vida de Cristo. Él murió en nuestro lugar y pagó el precio para que nosotros pudiéramos ser redimidos, ¿verdad? Por la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Dios pagó el precio por nosotros mediante Cristo, recuperándonos a gran precio. Cristo murió en la cruz, y esto es lo que hoy declaramos, y esto es lo que vivimos. Y decimos juntos hoy desde su hogar, diga: gracias, Padre, por la vida maravillosa de tu Hijo Jesucristo y por su obra en la cruz maravillosa del Calvario, y su sangre derramada en esa cruz hoy nos limpia de todo pecado. Y confesamos hoy toda la iglesia nuestros pecados, y sabemos por fe que la sangre de Cristo nos limpia. Esta es la maravillosa verdad que tu palabra nos revela. Dios pagó el precio por nuestros pecados mediante Cristo, recuperándonos por un precio alto, la vida de su Hijo Jesús. Cristo murió en la cruz para redimirnos. Su sangre obtuvo para nosotros eterna redención. Qué palabra tan preciosa, qué palabra tan maravillosa. Una eterna redención para todos nosotros. Para poder comprender esto, podemos ir ahí al libro de Éxodo 25:17. Éxodo 25:17 dice de la siguiente manera: le dice Dios a Moisés en su revelación del tabernáculo: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también
2 querubines de oro labrados a martillo, lo harás en los extremos del propiciatorio. Desde el tiempo que Dios se acercó a los hombres a través del tabernáculo, estableció el propiciatorio. El propiciatorio era el arca del pacto de Dios. En esa arca, amado hermano, adentro de esa arca estaban las tablas de la ley, ¿verdad?, que Dios había establecido con Moisés. Estaba ahí la vara de Aarón que reverdeció, ¿verdad? Estaban ahí en eso. ¿Y qué representaba el arca? Representaba los pecados de la humanidad, la incapacidad para poder cumplir la ley de Dios y reconocer que eran pecadores. Pero sobre esa había una tapa, y en esa tapa había 2 querubines, y era una tapa de oro, en donde el sacerdote, el sumo sacerdote, rociaba la sangre de los sacrificios. Y al poner la sangre en los sacrificios, entonces Dios no veía los pecados del pueblo de Israel, veía la sangre del sacrificio y perdonaba el pecado del pueblo. Ahora la sangre de Cristo, ¿verdad?, le perdonaban el pecado al pueblo de Israel, pero dice que ahora la sangre de Jesucristo no perdona los pecados, nos quita el pecado, porque pagó un precio por nosotros para ser libres. De manera que la sangre de Cristo tuvo que ser derramada en la cruz del Calvario para que esa sangre se pusiera en el propiciatorio en lugar de nosotros. Para que cuando Dios voltea a vernos, vea la sangre de Cristo. Cuando Dios volteó a ver las puertas de los primogénitos de los judíos, veía la sangre de Jesucristo, y la sangre de Jesucristo los libró de la destrucción. Y hoy ponemos la sangre en nuestras puertas, en nuestra vida, en todo lo que somos, porque de esta manera, ¿verdad?, Dios ve a Jesucristo, el Cordero de Dios, y es el que quita el pecado del mundo. Es importante que usted estudie profundamente la importancia que tiene el arca y el propiciatorio. El propiciatorio en este versículo 25 dice: a quien Dios ha presentado como propiciatorio por medio de la fe en su sangre, para la demostración de su justicia, a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. No ve los pecados de usted, porque la sangre de Cristo está enfrente de Dios. Y cuando Él ve la sangre, entonces Él nos justifica. Somos justificados por medio de la fe en esa sangre maravillosa y preciosa. Diga conmigo: gracias, Dios. Gracias por este don inmerecido, por esta bendición tan grande. De manera que entonces, para la tapa del arca, la cual cubría los pecados, el arca era el lugar donde Dios se reunía con el pueblo. Dentro del área estaba la ley de los 10 mandamientos, que mediante sus requisitos santos y justos exponía y condenaba los pecados de los que se acercaban a tener contacto con Dios. Sin la sangre de por medio, nadie se puede acercar a Dios. Pero ahora podemos estar en los lugares celestiales por esa sangre preciosa, ¿verdad? Esa sangre que nos limpia y que nos hace aceptos a Dios. De esta manera el problema del hombre y Dios es resuelto. ¿Cómo es resuelto? Mediante la sangre, mediante el sacrificio de Cristo. Por eso Juan el Bautista dijo: el que viene, dice, no solamente va a perdonar, él es el que quita el pecado de todos nosotros. Qué maravillosa revelación. Y esto es lo que significa el propiciatorio. Entonces, cuando usted pueda comprender, y los querubines representaba la presencia de Dios, atestiguando que esa sangre es la del Cordero de Dios, el Hijo de Dios, y poniendo esta sangre como propiciación. En lugar de que nosotros muriéramos y derramáramos la sangre, ¿verdad?, que no iba a ser aceptada porque era una sangre contaminada, ahora tenía que ser la sangre de Cristo la que está en ese propiciatorio. Y usted lo puede leer perfectamente y escudriñar en la palabra maravillosa de Dios. Cuando nosotros vamos a el capítulo 4, encontramos en este capítulo quiero nada más establecer en el versículo 30, puesto que en verdad Dios es uno,
y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y pone un ejemplo, el capítulo 4. El capítulo 4 dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro antepasado según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y porque creyó le fue contado por justicia. No es por obras, es por medio de la fe. Y el ejemplo que Dios establece en su palabra, ¿verdad? Por eso a Abraham se le llama el padre de la fe, ¿verdad? Porque tenía que comprender Abraham que no era por medio de las obras, que el hombre por sí mismo jamás podrá cumplir con los requerimientos de Dios y es pecador y está condenado. Pero Abraham tenía que ser enseñado por Dios y ser un ejemplo para mostrar que la justificación es la manera en que Dios establece la vida y la comunión con Dios. Es la obra más profunda de Dios al llamar a los hombres pecadores, a los hombres caídos, a salir de todo lo que sea el mundo y volverse a un Dios todopoderoso creyendo en Él. De manera que entonces, cuando nosotros vemos en Abraham hizo muchas obras y quiso hacer muchas cosas por su cuenta. Es más, tuvo un hijo por su cuenta cuando Dios le dijo que él le iba a dar descendencia. De manera que Abraham quería hacer obras para agradar a Dios y todo lo que hacía de obras para agradar a Dios se le convertían en problemas. Porque tenía que entender un principio espiritual y para que lo recordara por generaciones y generaciones hasta el día de hoy, los judíos se circuncidaban. Quitaban la carne, el prepucio, ¿verdad?, de su órgano reproductivo, de manera que cada vez que veían que no tenían esa carne, tenían que recordar que la carne jamás podrá hacer las obras de Dios, ¿verdad? De manera que a los judíos se le llamaban los de la circuncisión, pero a nosotros los que no éramos judíos se nos llamaron los incircuncisos. Pero ahora en Cristo Jesús, tanto los de la circuncisión como los de la incircuncisión tenemos que entender que es por fe y por gracia la salvación. Y que las obras que vamos a hacer son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y que es una obra de Dios, no de los hombres. Y cuando los hombres participan en la obra de Dios, lo hacen a través de los dones y la gracia derramada del Espíritu Santo en ellos, y es el Espíritu de Dios haciendo la obra. Yo no estoy aquí por mi cuenta compartiendo esta palabra maravillosa de Dios. Yo estoy aquí porque he sido llamado por Dios para llevar este mensaje de Dios, y yo tengo que reconocer que no es un mensaje mío. Es un mensaje de Dios para la iglesia y para todo aquel que quiera hoy recibir a Jesucristo como su Salvador personal, vida y llamados a ser justificados por la fe. Abraham tenía que comprender esto. Abraham tuvo que pasar por muchos problemas y situaciones. ¿Qué significa quitar la carne? Así que la circuncisión llegó a ser algo por lo cual Dios constantemente le recordaba a Abraham que él debía de tener su propia que él debía tener su propia obra y vivir por fe en Dios. La justificación no tiene nada que ver con las obras y los logros de la carne. Amado hermano, tan fácilmente estamos diciendo: hermano, tiene que leer la Biblia, hermano, tiene que orar, hermano, tiene que portarse bien, hermano, tiene que hacer buenas obras, hermano. Amado hermano, yo le quiero decir, todas las cosas que usted haga por usted mismo, por su capacidad, por su intelecto, por su habilidad, son trapos de inmundicia delante de Dios y no llegarán a ninguna parte en la obra poderosa y maravillosa de Dios. Es solamente lo que Dios produzca en cada uno de nosotros lo que tiene valor. Abraham tenía que entender: no eres tú, no es tú el que defiende a Lot, no eres tú el que va a hacer esto, soy yo. Y en eso tienes que tener fe. Y él tuvo fe como para poder sacrificar a su hijo, estar dispuesto a sacrificar a su hijo, sabiendo que Dios le había prometido que su descendencia iba a ser como las estrellas de los cielos y como la arena del desierto. Tenía que comprender que el camino era por la fe.
Creer a Dios fue la reacción espontánea de Abraham ante las repetidas apariciones de Dios. Amados hermanos, en cada ocasión infundió en Abraham algo de su gloria, algo de sí mismo Dios en él. Así también nosotros, cada vez que Dios se manifiesta y cada vez que Dios hace algo, algo de su gloria nos permite ver y algo de sí mismo que es vida y es gracia para todos nosotros. Esa es la vida del cristiano, viviendo y experimentando y expresando una vida maravillosa del reino de los cielos. Así que la realidad en la iglesia, amado hermano, en Cristo. Así que la realidad de la fe de Abraham fue el mismo elemento que Dios le había infundido y que brotó en su interior. Así hoy, Dios está enviando su fe a cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades, para que por medio de la fe en Jesucristo y en el poder de Dios y en su gracia, nosotros recibamos esta gracia divina. Y no dejemos nunca de voltear hacia Él. Siempre, toda buena dádiva, dígalo conmigo, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. De ahí viene esta gracia, ¿sí? Maravillosa. Esta no está considerado en las obras de los hombres, ¿sí? Porque las obras de los hombres traen pura condenación, ¿verdad? Y siempre los tienen sentados en el banquillo de los acusados. Hermano, pues si no hiciste esto, si no te portaste bien, si no trajiste los diezmos, si no esto, todo esto debe ser producido por Dios y no por los hombres. No podemos presentarnos con nuestras obras para agradar a Dios. Tenemos que presentarnos como obreros en la obra de Dios, aprobados por Él. Eso es lo que Dios nos está hablando en el capítulo 4 y usted lo puede estudiar en estos días de vacaciones. El hombre natural siempre trabaja para Dios a fin de recibir un pago, un salario. Y porque lo hago bien y porque lo estoy haciendo, voy a recibir algo bueno de Dios. En el hombre natural no hay gracia. En el hombre natural no hay fe. En el hombre natural no disfruta usted de la vida cristiana. Eso es algo importante. Son cristianos que viven todo el tiempo amargados, enojados, como que Dios no les ha dado lo que quieren. Por más que se esfuerzan, no lo logran. Por más que quieren leer la Biblia y escudriñarla, no lo pueden hacer. Por más que quieren orar, no pueden ni 2 minutos hacerlo. Por más y por más. Y terminan frustrados. Y verdad, entonces encuentran que hay que predicar las doctrinas que les enseñaron. Y cuando llegan a hablar de las doctrinas que les enseñaron, van y se pelean con la gente. Porque no viene de Dios. Porque el propósito de Dios es reconciliarnos con Él y con los demás. ¿Y vivir qué? En paz. Este es el principio fundamental de lo que Dios está haciendo. Podemos ir al capítulo 5. Nomás quiero enfatizar en el versículo 4 del capítulo 4, dice: la justificación que Dios da no es una recompensa, un salario, por nuestras buenas obras, por nuestra labor. Es gracia dada a nosotros gratuitamente por medio de Cristo, nuestra vida y nuestro todo. Qué bonitas palabras. Señor, gracias por estas palabras. Porque estas palabras son espíritu y son vida para todos nosotros. Y hoy las recibimos por gracia de lo alto, con gran bendición para todos nosotros. Y hoy declaramos que estas palabras prosperan en la vida de nuestros hijos y de toda nuestra descendencia, para adorar a un Dios todopoderoso en espíritu y en verdad, para servir conforme al propósito de Dios en todo. Y que la gloria sea de Él, en Él y para Él. Gracias, Señor. En el capítulo 5 vamos a encontrar enseñanzas de gran bendición. Capítulo 5 de Romanos, en el verso 10. Dice la palabra de Dios: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
mucho más estando reconciliados seremos salvos en su vida. Si éramos enemigos y fuimos reconciliados en Cristo Jesús con Dios, con mucho mayor, ¿verdad? Estando reconciliados seremos ¿qué? Salvos. ¿Salvos de qué? Salvos del mundo. Dígalo conmigo, salvos del mundo. Y salvos eternamente y para siempre como hijos de Dios, herederos de Dios. De manera que entonces en este capítulo 5 podemos hoy comprender que somos herederos de Dios para ejercer el dominio de Dios en el mundo. El propósito de Dios es que la iglesia sea el dominio de Dios en todo el mundo. Decía cuando leíamos en Isaías 40, en otras predicaciones decíamos que dice Dios: ¿a quién me compararán? ¿Con quién me harán semejante? Si yo puedo medir con la punta de mis dedos, ¿verdad?, toda la tierra. Y dice, y puedo tener el control de todas las naciones y de todos los reyes, como si fuera un cubo de agua que cae una gota. ¿A quién me harán semejante? Amado hermano, está diciendo un Dios todopoderoso más allá de nuestra concepción, que nos será revelada por la eternidad. Ese es Dios. Ese es el Dios al que amamos y al que servimos. El propiciatorio y el perdón de pecados son suficientes en el caso de un pecador, pero no de un enemigo. Un enemigo necesita reconciliarse, lo cual incluye la propiciación y el perdón, ¿verdad? Una cosa es que Cristo, amado hermano, murió en la cruz del Calvario y pagó el precio de nuestra libertad, ¿sí? Pero el que nos haya dado la libertad no quiere decir que dejamos de ser enemigos de Dios. Lo que pasa es que somos enemigos, que se nos extendió una gracia y nos dieron libertad. Pero si ahora usted y yo queremos acercarnos a Dios, entonces necesitamos la reconciliación. Reconciliados hoy con Dios. Ese es el mensaje maravilloso, para que tengamos acceso a la gracia, a la vida y al vivir de Dios en nosotros. No solamente necesitamos la sangre que nos redime, sino necesitamos la reconciliación, la cual incluye el perdón de nuestros pecados y la sangre de Jesucristo para nosotros. Dice, la plena salvación de Dios revelada en este libro maravilloso, ¿verdad?, de la epístola de los Romanos. Este es el plan de salvación revelado en este libro. Consta de 2 secciones. Cuando usted escudriña Romanos, usted encuentra 2 partes importantes en todo el libro. Dice, la primera es la redención que la muerte de Cristo efectuó por nosotros. Redimidos, libres y pagaron nuestros pecados. Pero la segunda es la acción salvadora que la vida de Cristo nos da. Bien, una cosa es que somos salvos de la condenación eterna, y otra cosa es que la vida de Cristo nos permite ser salvos del mundo. Cuando vivimos a Cristo, entonces somos salvos del mundo. Pero una persona puede salir de la cárcel, lo dejaron en libertad, pero vuelve otra vez a la misma manera de vivir. Pero si un cristiano recibe a Jesucristo y sigue en su manera antigua de vivir, necesita entender que no va a experimentar la vida, ¿verdad?, maravillosa de Dios. No va a poder experimentar la paz en su vida. De manera que entonces la acción salvadora de la vida de Cristo que nos da Él al venir a impartirse como vida en nosotros, reconciliados con Dios, dejamos de ser enemigos de Dios. Qué maravilloso es esto. Pablo nos muestra que somos salvos porque fuimos redimidos, justificados y reconciliados. Redimidos, dígalo conmigo, ¿verdad? Es la primera acción. Y luego dice reconciliados por Dios. Fuimos justificados, redimidos, ¿verdad? Justificados y reconciliados para con Dios. Sin embargo, todavía no hemos sido salvos al punto de ser santificados.
Después de que usted deja de ser y yo dejamos de ser un enemigo de Dios, no nada más alguien que la sangre de Cristo nos dio la libertad, sino reconciliados con Dios, tenemos que caminar en la vida de Cristo, y esta vida nos aparta. ¿Y qué quiere decir la vida que nos aparta? ¿Nos aparta de qué? Del mundo, y nos hace salvos del mundo y de la perdición del mundo. De manera que a esto la palabra de Dios le llama santificados. Pero cuando nos aparta a Dios y nos acerca a Él y nos disciplina a Dios y nos ama a Dios, entonces somos transformados. ¿Qué se transforma? Y eso lo vamos a ver más adelante. Nuestra alma. En nuestro espíritu, el Espíritu de Dios ya está, y la vida de Dios está en nosotros. Pero ahora el alma, ¿verdad? La mente del hombre tiene que recibir la mente de Cristo y dejar de pensar como el mundo piensa, para que deje de vivir como el mundo vive. Y esta obra de santificación Dios nos aparta para poder hacer su obra de transformación. Y una vez que somos transformados por el poder de la vida de Cristo en nosotros, entonces tenemos la conformación. Somos conformados, dice, hasta que Cristo sea formado en nosotros y se haga visible la luz, la vida y la obra de Cristo. Dígalo conmigo: la luz, la obra y la vida de Cristo. Una iglesia gloriosa no se queda solamente en el perdón de los pecados. La vida gloriosa de la iglesia no se queda solamente en que Cristo murió en la cruz del Calvario, sino que resucitó y nos fue impartido como vida. Y esta vida ahora en nosotros nos lleva a una relación con Dios, en donde Él hace una obra maravillosa, no nada más de reconciliación, sino que tenemos que ser santificados, transformados y conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y esa es la iglesia. Fuera de la iglesia no es posible. Es en la fe de la iglesia en Cristo Jesús. De manera que entonces, amado hermano, yo le invito en esta mañana a que caminemos con un Dios todopoderoso. A usted que no ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, le extendemos hoy la gracia divina, la vida divina de Dios, para que usted sea salvo de la perdición eterna. Pero también le extendemos la gracia para poder ser santificados, transformados, ¿verdad?, a la imagen de su Hijo Jesucristo en su iglesia. Y esta obra maravillosa de santificación, transformación y conformación sea Cristo formado en usted. Y esto nos permite a nosotros estar preparados para la vida eterna que vamos a vivir. Le decía yo en una plática en mi casa con mis hijos, les decía que si estamos entendidos que una persona, si muere o antes de morir recibe a Jesucristo como Salvador personal, él va al cielo. Pero Cristo no fue formado en él. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando tenga que vivir la vida de Cristo eternamente, entonces en su alma y en su espíritu están en la presencia de Dios por la gracia de haberse arrepentido. Pero tiene que entrar en un proceso de santificación, transformación y conformación. Ahora lo van a hacer en los cielos, para que todos podemos entrar a vivir la vida eterna en el cielo nuevo y la tierra nueva, pero en Cristo Jesús, en la vida de Cristo. De manera que el tiempo que estamos aquí sea para estar preparados para la obra maravillosa de Dios en el establecimiento de su reino, y que entendamos que solamente no podemos quedarnos como las iglesias evangélicas, que solamente es evangelio, perdón de pecados, sino reconciliados, santificados, transformados y conformados, para que podamos ser glorificados. Esta es la vida que Dios está ofreciendo. Esto es lo que Dios tiene para nosotros. Hoy damos gracias a Dios porque no solamente podemos decir Cristo murió en la cruz del Calvario en esta Semana Santa, sino que Cristo resucitó y que es la vida de todos nosotros en la iglesia en Cristo Jesús, y que Él está haciendo una obra maravillosa de ser
transformados y conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero tenemos que estar en una posición de apartados para Dios, santificación. Amado hermano, usted va a ver una palabra de Dios que dice que somos injertados en Cristo Jesús. Y hay personas que están predicando y diciendo, hay que sanarle las raíces a esta persona para poder que se compongan. Amado hermano, y a usted ya sus raíces están mal, su vida está mal. Usted tiene que saber que está muerto y resucitado a una nueva vida. Y esta vida tiene raíces de Cristo, tiene el tronco de Cristo, tiene la vida de Cristo y tiene los frutos de Cristo y tiene la eternidad de Cristo. Nada en la carne, ninguna obra para poder componer lo incorrecto de nuestra vida. No. Nueva criatura somos en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Hoy tu palabra es un poder tremendo. Es el evangelio de la salvación, de la vida nueva y de la conformación de una iglesia poderosa, Señor, en el establecimiento de tu reino, Señor. Y tú, Señor, nos disciplinas, nos enseñas y nos guías mediante tu espíritu, mediante la revelación, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Y hoy creemos en esta iglesia que está hoy viendo este programa, porque no podemos estar juntos por atención y respeto a nuestras autoridades y a las personas. Pero, Señor, en espíritu estamos unidos, y en espíritu y en verdad, Padre Santo. Hoy creemos que tu palabra hace su obra en la vida de toda tu iglesia y de los que por primera vez escuchan este evangelio. Si usted está escuchando este evangelio y usted no ha pedido perdón mediante el arrepentimiento de sus pecados, usted es un enemigo de Dios y la ira de Dios está sobre usted. Y no verá la paz de Dios nunca. Pero hoy usted puede, mediante la fe que Dios le está impartiendo en este momento, usted puede recibir a Jesucristo y la vida de Él y la oportunidad de ser salvos, no de la perdición eterna, sino salvos de este mundo y de esta contaminación y de esta injusticia. Si quiere hacerlo, usted lo puede hacer. Ahí donde está, abra sus labios de manera audible y diga: hoy creo en Jesucristo, creo que Él murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre como propiciación para que tú, oh Dios, perdones mis pecados y no sigas viendo mis pecados. Hoy creo que Dios tiene una obra de vida eterna y de tiempo aquí también. Y hoy te pido que la sangre de Cristo me limpie y que la vida de Cristo tome mi vida y que la luz, la vida y las obras de Dios se hagan visibles. Amén. Gracias por esta oración, gracias por este momento. Comparta este video con otras personas. Medítelo en toda la semana. Tome el libro de Romanos y pídele al Espíritu Santo: revélame tu palabra y dame la sabiduría. Y en la medida de su crecimiento, Dios le irá revelando la palabra y se hará la obra de Dios en usted. Damos gracias a Dios por los diezmos y las ofrendas, por la fidelidad de los hermanos. Quiero hacer una recomendación, hermano, que usted la sabe, pero mi recomendación es traerlo de todo corazón, no pensando en lo que nos falta, sino en la bendición de decir: no dependemos de las cosas del mundo, dependemos de tu obra maravillosa y tu gracia y tu provisión de todos los días. Pero también usted puede hacer llegar estos diezmos a través de los ancianos de la iglesia, y lo puede hacer también viniendo aquí a las oficinas. En la parte de acá de la escuela que está cerrada, pero ahí está Eva. A Eva le puede entregar usted los diezmos, porque es una persona de toda nuestra confianza y testimonio. Lo puede hacer a través de nuestro hermano Daniel, que es anciano y está aquí en las oficinas.
también presente. Pero le ruego que no ponga los diezmos en manos de personas que usted no conoce perfectamente y usted sabe que va a llegar al alfolí. Porque Dios dice, traigamos los diezmos ¿a dónde? Al alfolí. Y haya bendición para todos nosotros. Específicamente, hermano, si una persona trabaja aquí, que hay una persona que limpia en este lugar, está Irineo, está Mayra, ellos no pueden recibir los diezmos, ellos no están autorizados para poderlo hacer, porque cuando uno recibe el diezmo, tiene que santificarlo. Tenemos que orar y darle gracias a Dios. Es un acto espiritual, amado hermano. No es un pago. No, amado hermano. Es un acto espiritual a través de los hermanos autorizados para hacerlo. Esto es lo que es mi oración, de que podamos en este tiempo caminar correctamente. Padre, gracias por cada dador alegre, porque de tu mano lo que hemos recibido es que traemos, y que sea para bendición de la obra tuya en el establecimiento de tu reino, para gloria tuya. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Es bueno este 11 de abril y a ver si no se aflojera con estas vacaciones, y en la próxima semana estamos a todo lo que damos. Dios los bendiga. Gracias.